por esta oportunidad que me ha dado de poder difundir un poquito más del patrimonio de nuestra ciudad, de Vitoria, que bueno, muchas veces hay elementos del mismo que son desconocidos y bueno, a ver si ayudo a descubriros algo, y si no, si ya lo conocéis, pues bueno, siempre para recordar un poco este patrimonio que tenemos en nuestra ciudad. Bien, también agradeceros a todos los que habéis asistido vuestra presencia, y ya vamos a empezar porque he traído bastantes elementos del patrimonio y bueno, no quiero entretenerme mucho. Bien. ¿Por qué se caracteriza nuestra ciudad o la almendra medieval de Vitoria? En primer lugar, por su urbanismo, un urbanismo medieval que le da esta forma de almendra, ¿no?, que es como conocemos al casco viejo de Vitoria, y que bueno, en el siglo XIII ya quedó perfectamente definido, hasta el siglo XVIII, cuando se realizó el primer ensanche no medieval de la ciudad de Vitoria. Luego tendríamos iglesias góticas, hablaremos de ello, y palacios renacentistas. Estas tres ideas fundamentales son con las que quiero que os quedéis, que son las que definen mejor nuestra ciudad, y luego, partiendo de estos tres puntos, iremos ampliando. Bien, en cuanto al urbanismo medieval, aquí vemos muy bien en esta imagen aérea esta almendra, ¿no?, que todos conocemos, que es el símbolo un poco del casco medieval de Vitoria, que bueno, pues tiene diferentes fases en la realización de este plano radioconcéntrico, que es técnicamente el nombre que tiene el plano medieval de nuestra ciudad, y vemos cómo la fundación se realizó sobre el cerro que ocupaba la aldea de Gasteiz. La fundación la realiza el rey navarro Sancho VI el Sabio, y está compuesto por las tres calles de lo que conocemos como el Campillo. Serían la calle Santa María, la calle de las Escuelas y la calle de Fray Zacarías Martínez. Este núcleo fundacional, siendo todavía aldea, ya estaba amurallada, era un lugar estratégico dentro de la llanada alavesa. Es un cerro igual que Estíbaliz, donde estamos ahora, son dos puntos estratégicos en la llanada, y eso hizo que ya siendo una aldea estuviese amurallada pues aproximadamente un siglo antes de la construcción o de que se diera el fuero de la villa de Nueva Victoria. Vitoria formó parte del Reino de Navarra hasta el año 1200, en el que la ciudad fue asediada por las tropas castellanas. A partir de ese momento pasa al Reino de Castilla, y en el año 1202 se produce un incendio en la ciudad, y bueno, pues se reconstruye la misma y se amplía con tres calles más. Yo voy a centrarme en lo que es la historiografía tradicional, ya sé que hay también otras teorías al respecto. Las tres calles de la ampliación de 1202, el ensanche oeste, el ensanche de Alfonso VIII de Castilla, son la Correría, la Zapatería y la Herrería. En este ensanche, bueno, en lo que es el núcleo, en el núcleo fundacional tenemos Santa María, tendríamos aquí San Miguel y San Vicente, y en este ensanche tenemos San Pedro. Y posteriormente, ya cerrando lo que es esta almendra medieval, en el año 1256, en época de Alfonso X el Sabio, se realiza el segundo ensanche, compuesto por la calle de la Cuchillería,
la Pintorería y la calle de la Judería o calle Nueva Dentro actualmente. En esta zona tendríamos aproximadamente por esta zona la iglesia de San Ildefonso, que sería una de las parroquias góticas que no hemos conservado. Claro. Hemos visto las calles principales. Como sabéis, estas calles principales están atravesadas por una serie de cantones. Y he traído aquí esta imagen, que es el cantón de San Roque, porque es el único que mantiene lo que era la anchura original de los cantones de Vitoria. Todos los cantones tendrían esta anchura originalmente. Bueno, si conocéis un poco el casco medieval de Vitoria, quizá hayáis visitado alguno de los caños de la ciudad, que eran las calles traseras, ¿no? que se encontraban entre las calles principales, donde se arrojaban todos los residuos que estas calles tienen una ligera pendiente y desembocarían todos en los cantones. De los cantones bajarían en este caso al río Zapardiela. O sea, imaginaros que las condiciones higiénicas que podíamos tener en una ciudad medieval, no solamente en Vitoria, pues no eran las más adecuadas. He hablado de los caños, de estas traseras, y aquí os traigo una imagen de uno de ellos. Ya veis esta pendiente a la que hacía referencia, yo creo que se aprecia en la imagen, y cómo bajaría lo que es el cantón. Bien. Como he dicho, el urbanismo medieval de la ciudad es un urbanismo amurallado. Y hemos dicho que la aldea de Gasteiz estaba ya amurallada. Aquí tendríamos, bueno, pues una imagen en la que podemos distinguir lo que es la muralla original, que viene más o menos hasta esa línea. Se ve muy bien en el torreón defensivo. Veis cómo el ángulo o los ángulos del torreón están reforzados con piedra de sillería y el resto es piedra de mampostería. La parte superior es un recrecido que se hizo a mediados del siglo XX y que es una recreación ideal de esta muralla que, bueno, no se corresponde con lo que sería la muralla original de la ciudad. En el ensanche de Alfonso VIII, en el ensanche oeste, el único fragmento que nos queda de muralla es el fragmento que corresponde a la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro se encontraba adosada a la muralla y bueno, actualmente vemos unos ventanales que nos parecen góticos, pero en realidad son del siglo XIX, son unos ventanales neogóticos. Esta iglesia, en la parte occidental, sería un muro defensivo, sería parte de las murallas defensivas de la ciudad. De hecho, bueno, vemos aquí también este torreón con ventanas saeteras, con elementos defensivos, ¿no? que formarían parte de estas defensas de la villa de Nueva Victoria, de lo que es la ciudad de Vitoria. En la zona norte también conservamos parte de la muralla en la iglesia, en este caso de Santa María, en lo que actualmente es la Catedral Vieja, que en este momento sería la parroquia de Santa María. Podemos ver el paso de ronda, que bueno, esto me imagino que la mayoría, o si no todos, habéis visitado las obras de la Catedral de Santa María, y uno de los lugares que se visita es este paso de ronda de lo que era la muralla original de la época de Alfonso VIII. Luego tendríamos también este torreón defensivo, casi la apariencia, si nos fijásemos solo en lo que es esta diapositiva, ¿no? Esta imagen,
de la Catedral de Santa María no parece una iglesia gótica, sino más bien parece un castillo, una fortaleza, porque tiene ese carácter defensivo. Aquí vemos otro lienzo de muralla también, y bueno, nos han colocado aquí la caseta de obra, pero si nos fijamos, ahí arranca un arco, que sería el arco que daba acceso desde el norte a la villa de Nueva Victoria. Y bueno, aquí tenéis el cantón de las Pulmonías, o sea que más o menos situáis dónde está esta puerta, ¿no? El acceso era directamente al pórtico de la Catedral de Santa María, de la iglesia de Santa María, ¿no? Que entrar por esa puerta tenía que ser algo espectacular realmente. Luego veremos el pórtico. Bien, vamos a pasar ya a las iglesias góticas. Hablamos de las 4 torres siempre de Vitoria, ¿no? Como otro de los emblemas de la ciudad. La iglesia de Santa María, hemos visto el elemento de iglesia fortaleza en la imagen anterior. Aquí sí que en la plaza de Santa María vemos elementos más típicamente góticos. La iglesia de San Miguel, San Pedro y San Vicente. Estas son las 4 torres, las 4 iglesias que identificamos todos. Pero también tendríamos la iglesia de San Ildefonso. Aquí he traído una imagen donde se ve el antiguo colegio San Prudencio, el antiguo hospicio, actual residencia de San Prudencio, porque esta parroquia se encontraba a continuación de este edificio, en el patio de servicio que hay actualmente de la residencia. Sería el lugar donde estaba ubicada la iglesia o la parroquia de San Ildefonso. Sería la parroquia del ensanche de Alfonso X el Sabio de 1256. No queda absolutamente nada de esta parroquia, que sus piedras fueron utilizadas en el siglo XIX, durante las guerras carlistas, para reforzar la muralla de la ciudad. El convento de San Francisco, del que no voy a hablar mucho porque bueno, sé que están preparando desde Álava medieval un libro y una exposición en la que han investigado muchísimo, casi han hecho una tesis doctoral sobre este convento. Entonces, bueno, así os animo a que cuando organicen ellos alguna actividad al respecto, pues os acerquéis también por aquí. También era un convento con una iglesia gótica que, según la tradición, fue fundada por el propio San Francisco de Asís y en la que dio la primera misa como pontífice Adriano VI, Adriano de Utrecht. Un edificio tanto históricamente como artísticamente muy importante, ¿no?, en nuestra ciudad. Y el convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo, del que conservamos una parte de algún elemento del arte mueble que hay en la iglesia de San Pedro y los cuadros de Rivera que actualmente están en el Museo de Bellas Artes, que volverán posiblemente al Museo de Arte Sacro. Tenemos este arco que luego, bueno, voy a hablar un poquito más de él y de lo que es este convento, entonces lo dejo para luego. Bien, como he dicho anteriormente, al atravesar esa puerta norte de la muralla, nos encontraríamos con este pórtico. Realmente es, yo creo, uno de los elementos del patrimonio que no valoramos los vitorianos en su justa medida. Estamos hablando de, según los expertos en el tema, uno de los mejores pórticos góticos que hay en España. En cuanto a sus 3 portadas, algunos hablan de que sería el segundo mejor después de la Catedral de León. Tendríamos, bueno, tanto la calidad de la labra de la piedra, de los tímpanos, como de las esculturas de las jambas, son pues realmente a destacar.
La portada principal está dedicada a la Virgen, a Santa María, a la vocación que tiene esta iglesia de Santa María, como digo, catedral vieja, aunque cuando fue realizada se realizó como parroquia, luego ascendió al grado de colegiata en el siglo XV y ya en el siglo XIX es cuando se le da el rango de catedral. Bien. Podemos observar en el tímpano los diferentes registros con la vida de la Virgen. No me voy a detener en comentarlos porque necesitaría una ponencia solamente para hablar de la catedral y el objetivo es hablar un poco del patrimonio de la almendra medieval. Pensaba que se iba a ver mejor lo que es la labra de las imágenes, pero si vais a la catedral os animo a que vayáis y os fijáis en esta talla, realmente es de primera magnitud. No la apreciábamos en su justa medida porque en la restauración de los años 60 del siglo XX se le aplicó una lechada de mortero de cemento y eso impedía realmente poder contemplar la calidad de esta obra. Y la calidad también la podemos ver, por supuesto, ¿no? en estos reyes y santos que aparecen en la portada. Bien. Estamos en el pórtico occidental de la Catedral de Santa María, lo que era la portada principal en las iglesias góticas solía estar precisamente en esta orientación, en el oeste, en el lugar del ocaso del sol y la temática que suele aparecer en este tipo de portadas es la del juicio final, y el juicio final lo tenemos representado también en el pórtico de Santa María. Aquí tenemos la típica imagen del Cristo juez del gótico, que ya no es ese Cristo juez severo del románico, sino que es un Cristo juez que ha sufrido en la cruz, que está mostrando las llagas, aunque no lo vais a ver porque ha perdido las manos, esta imagen, pero si os fijáis en el arranque de los brazos, están en esta posición. Y también, curiosamente, en la parte inferior tenemos un registro con la vida de Santiago. Tampoco nos tenemos que olvidar que nuestra ciudad forma parte de uno de los caminos de Santiago y esta advocación está muy presente también en nuestra ciudad. Y bueno, la otra portada en la que los expertos no se ponen muy de acuerdo porque no tenemos documentación, hay algunos autores que proponen la vida de San Gil, otros que hablan de San Juan de Ortega y Santo Domingo de la Calzada. Bueno, pues ahí lo dejo. Ya he dicho que bueno, no se ve con tanta definición como en el ordenador las imágenes. Me da pena porque aquí se ve en ese registro del tímpano, se ve muy bien a unos maestros canteros que están trabajando la piedra, ¿no? Los propios artífices de esta obra podrían ser, ¿no? Trabajando en la labra de los sillares. Bien. Y este sería el interior de la Catedral de Santa María. Es un interior totalmente gótico que contrasta con lo que hemos visto en el exterior. La iglesia surge en época de Alfonso VIII como iglesia fortaleza y va a ser Alfonso X el Sabio quien transforme ese primer proyecto de iglesia fortaleza en iglesia gótica. Claro, ahora vemos esta imagen y vemos perfectamente, ¿no?, lo que es una iglesia gótica con sus ventanales aquí en la parte de la girola, que están a partir de una altura. No es un ventanal rasgado que llegue hasta el suelo, precisamente porque se aprovecharon los muros de la iglesia fortaleza. Entonces, es a partir de ese nivel
a partir del momento en el que se empiezan a ver estos ventanales góticos, vemos también las arquerías apuntadas. Bueno, aquí veis estas panzas famosas que tienen estos pilares de la catedral por los problemas estructurales que fue teniendo esta iglesia. ¿Por qué? Porque ya he dicho que surge como parroquia con bóvedas de madera, que era un tipo de construcción muy habitual en el gótico de aquí de la ciudad de Vitoria. También las tenía San Ildefonso, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XV asciende al rango de colegiata y se crea el triforio que va a atravesar los pilares de la iglesia y se van a colocar bóvedas de piedra. Claro, la estructura del edificio no estaba preparada para soportar el peso de estas bóvedas y además, claro, con el triforio se estaba debilitando lo que eran los pilares de sustentación de las bóvedas. Ahí empiezan los problemas estructurales de la Catedral de Santa María. Si estáis interesados en este tema, también os invito a que hagáis una visita a la iglesia de Santa María, a la Catedral Vieja, que probablemente conozcáis esta problemática porque probablemente la hayáis hecho, ¿no? Bien, vamos a ver también un poco lo que es el patrimonio mueble que hay en el interior de la Catedral de Santa María, porque en los últimos años con la restauración se han centrado mucho en enseñar, pues bueno, todo lo que es la arquitectura, la arqueología y los problemas estructurales de la catedral, y ahora de nuevo se están llevando, ¿no?, los elementos del arte mueble. Voy a comenzar con la que fue patrona de Vitoria hasta el siglo XIX, que era la Virgen de la Esclavitud, era la Virgen que presidía el altar mayor de la Catedral de Santa María. Esta imagen es una imagen que se ve que tiene una gran calidad. Se piensa que fue una donación que realizó Alfonso X el Sabio cuando se curó de una enfermedad que pensaba que iba a llevar a la muerte en nuestra ciudad, en Vitoria. Entonces, bueno, él cuenta en las cantigas de Santa María, ¿no?, que él pide el libro de las cantigas, reza a la Virgen y se cura milagrosamente de la enfermedad. Y bueno, pues en agradecimiento parece ser que regala esta obra porque, si os fijáis en la calidad, si la comparáis con otras imágenes de Andrea Maris góticas, bueno, pues esta se ve que es un modelo superior. De hecho, posiblemente fuese el modelo para el resto de Andrea Maris góticas que se realizan a partir de esta Virgen de la Esclavitud. Vemos que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la imagen de Estíbaliz, que es románica. La imagen de Estíbaliz es mucho más rígida. En el gótico vemos ya cómo la Virgen pone la mano sobre el hombro del niño, por ejemplo. Vemos cómo se sienta en una de las rodillas, lo que da mayor dinamismo a la imagen. Y bueno, vemos también cómo la Virgen aparece como nueva Eva, con la manzana en la mano, que, bueno, pues Eva probó el fruto prohibido, cayó en ese pecado original, y la Virgen va a ser la mujer que va a dar el fruto, que es Jesús, que va a redimir a la humanidad del pecado original. Es un poco ese simbolismo de la Virgen como nueva Eva. De hecho, la salutación de la Virgen por parte del Arcángel San Gabriel, Ave María Gratia Plena, Ave, si lo miramos simétricamente, si lo leemos desde el final, leemos la palabra Eva. Aquí en el capitel de la Anunciación de Estíbaliz, luego si queréis entrar, podéis ver cómo el Arcángel San Gabriel está señalando a la E de Ave, o sea, para que veamos Ave al revés, o sea, Eva, la Virgen como nueva Eva. Bien. En el interior de Santa María también nos vamos a encontrar una serie de sepulcros, pues los Nives de la Terra, ¿no? Tenemos estos sepulcros que son góticos, que son un tipo de sepulcro
que bueno, ya vemos cómo los nobles de la época empiezan a preocuparse, ¿no?, por pasar a la posteridad de alguna manera, por construirse sus sepulcros, pero todavía los rasgos son unos rasgos muy estereotipados, ¿no? No tienen ese carácter retratístico más humanista que van a tener sobre todo en el siglo XVI. Aquí tendríamos otro de estos sepulcros de los Íñiguez de la Terra. Y dentro del patrimonio mueble también es muy importante este retablo del primer Renacimiento, el retablo del Dulce Nombre, donde vemos, bueno, que la policromía conserva esos rasgos, ¿no?, de la policromía, de la pintura original del primer Renacimiento, con fondos azules, dorados. Vemos, bueno, arcos rebajados, que son muy típicos de esta época, combinados también con la línea serliana, con arcos de medio punto combinados con dintel. Bueno, una serie de elementos muy reconocibles de este primer Renacimiento. Y bueno, también es un retablo con una gran calidad que no se aprecia realmente bien en esta imagen. Bien, vamos a empezar ya a ver a algunos de los personajes, ¿no?, más conocidos de nuestra ciudad. Aquí tenemos a Martín de Salinas, que está enterrado en la girola de la catedral. Martín de Salinas es el personaje que manda a construir el Palacio de Villasuso, embajador de Fernando de Austria en la corte de Carlos V, un personaje muy importante dentro de la corte del emperador. También vemos que su sepulcro es del primer Renacimiento. Vemos esta decoración de querubines, que es muy típica de este momento. Por supuesto, no puede faltar la heráldica dentro del sepulcro. Y vemos también esa oración perpetua, que es muy habitual en estos sepulcros. Es muy habitual que los finados se representen en oración, porque esto significaba que, bueno, cuando eran llamados para el juicio, ¿no?, aparecían orando, y esto les facilitaba también el acceso al paraíso. Y en cuanto a la tipología del sepulcro, quiero que os fijéis en esta columna. Es una columna abalaustrada que fue codificada por Diego de Sagredo en su tratado de arquitectura, Las medidas del romano. Las medidas del romano es un libro que interpreta, bueno, pues el tratado de quién, del romano. ¿Y quién era este romano? Vitruvio. Entonces, bueno, pues aquí tenéis este elemento que no está en el tratado de Vitruvio, que es una aportación que hace Sagredo precisamente en la época en la que se realiza este sepulcro aproximadamente. Por lo tanto, quien lo hizo estaba bastante al día de las nuevas corrientes arquitectónicas del momento. Y bueno, otro de los sepulcros, este de Cristóbal Martínez de Alegría, bueno, me parece una maravilla. Claro, me vais a decir, si están por ahí las tumbas medidas de Miguel Ángel, ¿qué tiene que ver esto con la Catedral de Santa María? Pues mucho, mucho, porque bueno, veis aquí, en primer lugar, unos atlantes o telamones que recuerdan a los esclavos de Miguel Ángel. Os he traído aquí el esclavo del Louvre como ejemplo, que en esa época lo que representaban era el cuerpo como cárcel del alma. Esa idea está reflejada en este sepulcro. Luego tenemos un frontón curvo partido en volutas, exactamente igual que las tumbas medíceas de Miguel Ángel. Y esto lo que indicaba es que el alma del difunto, una vez muerto, se liberaba del cuerpo y ascendía a la bóveda celeste. Bueno, aquí es la bóveda del crucero de la Catedral de Santa María, que es una bóveda de crucería simple, pero en las tumbas medíceas de Miguel Ángel es una cúpula, la idea del círculo como la eternidad, ¿no? Por
eso la cúpula está muy relacionada también con el ámbito funerario. Por otro lado, tenemos también la tipología de arco de triunfo, una idea muy del Renacimiento, muy relacionada también con los triunfos de Petrarca, ese triunfo de la fama sobre la muerte, ¿no? De alguna forma, Cristóbal Martínez de Alegría lo consiguió, ¿no? Porque hoy, en el siglo XXI, seguimos hablando de él. O sea, que la fama, de alguna forma, le ha sobrevivido, ¿no? Esa estructura de arco de triunfo, pues lo vemos también aquí en un tratado de arquitectura del XVI. Y esta imagen que tenéis aquí también está tomada del Tratado de Serlio, otro tratado de arquitectura del XVI, que es una copia exacta, o mejor dicho, este elemento es una copia exacta de esta ventana del Tratado de Diego de Sagredo. Por lo tanto, vemos cómo los canteros que trabajaban en Vitoria en este momento estaban bastante al día de lo que se estaba haciendo en Italia o en Europa. No he traído una imagen, pero este tipo de inscripciones con elementos que recuerdan al trabajo en cuero también aparecen en el Tratado de Serlio, son muy habituales de esta época. Y no solamente esto, bueno, he traído aquí la imagen del sepulcro de Lorenzo el Magnífico, de Lorenzo de Medici. Igual hubiese sido mejor que hubiese traído el de Giuliano, porque Cristóbal Martínez de Alegría coloca aquí un yelmo. El yelmo sería representación de la vida activa, igual que Giuliano de Medici aparece como soldado, como hombre dedicado a la vida activa en su sepulcro. En el caso de Lorenzo es la vida contemplativa, aparece en esa imagen del pensador. Bien, y por último, tenemos aquí unas figuras recostadas, son las alegorías del día y la noche, y la aurora y el crepúsculo, en Miguel Ángel, que bueno, en Vitoria también las tenemos, pero son unas virtudes más cristianas, ¿no? Tienen ese carácter tan humanista que podemos ver en las tumbas de los Medici. Tendríamos la fe y la templanza, me parece que son las representaciones que aparecen en este sepulcro. Bien. Continuamos con los sepulcros de la Catedral de Santa María, y aquí tenemos el de Gabriel Ortiz de Caicedo y su esposa. Vemos que la tipología de este sepulcro es la tipología de orantes genuflexos, es decir, orantes arrodillados. Aquí los tenemos, y si los comparamos con el monumento de Felipe II en el Escorial, pues son muy similares, claro. ¿Qué quieren los nobles vitorianos? Pues seguir la moda. ¿Y cuál era la moda en este momento? La moda del Escorial, la moda del monumento funerario de Felipe II. O la capilla de los Galarreta, ya del siglo XVII, de esta primera fase del barroco clasicista, ¿no? También con una gran pureza de líneas, la cúpula. La idea está del círculo que he comentado antes, como la eternidad. Las plantas centralizadas eran muy adecuadas a este tipo de capillas funerarias. Y en esta capilla iba a ir este lienzo de Gaspar de Crayer, uno de los grandes pintores flamencos del siglo XVII. Los Galarreta bueno, pues, tenían un cargo en Flandes, y eso pues, bueno, les llevó a poder encargar esta obra, este llanto sobre el Cristo muerto, ¿no? del pintor flamenco. También en la Catedral de Santa María podemos contemplar esta Inmaculada de Carreño de Miranda, pintor de corte de Carlos II, ni más ni menos, ¿no? O sea, un pintor también muy reconocido, en el que vemos bueno, pues esta tipología de la Inmaculada apocalíptica, de la mujer apocalíptica, que es la típica del siglo XVII. El retablo de San Marcos, otro
otra de las obras también barrocas de primer orden, ¿no? Que bueno, representa 6 lienzos de este pintor barroco de la escuela madrileña, también muy importante. O la sacristía ya del siglo XVIII, en la que destaca sobre todo este respaldar rococó con, no se aprecia en la imagen, pero la decoración que aparece en estas columnas salomónicas es una decoración chinesca, que es algo, bueno, extrañísimo en Vitoria, ¿no? Y la tenemos aquí presente. O ya en el siglo XIX la sillería del coro, ¿no? Proyectada por Olaguirre, que él propone en un principio un coro en la nave central, pero desde la academia le dicen que no, que mucho mejor colocarlo en el presbiterio, ¿no? Para no interrumpir la nave central, una característica muy del neoclásico, por ejemplo, ¿no? Tiene esta decoración de jarrones típica del neoclasicismo, o incluso guiños ya a el mundo egipcio, ¿no? con estas figuras. Y también de este momento del siglo XIX es el retablo, o era el retablo que se construyó para sustituir al anterior, en el que estaría la Virgen de la Esclavitud que hemos visto antes, y lo que es el proyecto también era de Olaguirre. Lo que pasa que bueno, se desmontó la arquitectura del mismo, un par de ángeles que tenía pues similares a los que estuvisteis, no sé si estuvisteis alguno en la excursión de Arcaya, que en Arcaya en la iglesia se veían dos ángeles, pues sería un poco ese tipo de ángeles el que veíamos en este retablo. Ahora conservamos únicamente el relieve de Mauricio Valdivieso de la Asunción de la Virgen. Bien, pasamos a la iglesia de San Pedro, también una iglesia gótica excepcional, ¿no? Tendríamos estos ventanales típicamente góticos entre contrafuertes, y aquí vemos el campanario y bajo el mismo está el pórtico viejo, el lugar por el que se accedía a la iglesia de San Pedro, que contra lo que suele ocurrir en las iglesias góticas no está a los pies, no está en el lado occidental, sino que está en la cabecera. Es algo único en una iglesia gótica. Claro, hemos visto al principio de esta charla que a los pies de esta iglesia estaba la muralla y el río Zapardiel. Lógicamente por ahí no se podía acceder a la iglesia de San Pedro, y por eso se buscó esta solución. Si antes hemos hablado de la calidad escultórica del pórtico de Santa María, claro, el pórtico de Santa María es excepcional porque son 3 portadas. San Pedro es una, pero la calidad de la talla de San Pedro, y en esta imagen sí que se aprecia bastante mejor que en Santa María, aquí veis la Anunciación y la Visitación. Fijaros en la labra de las alas del ángel, los cabellos o los propios pliegues, que bueno, son obras realmente de calidad, realmente excepcionales. También tenemos en esta iglesia, bueno, el tímpano se divide en varios registros, como es típico en el siglo XIV. Vemos que el primero está dedicado a la infancia de Cristo, y luego ya son historias de la vida de San Pedro. Y en el parteluz nos encontramos a la Virgen y a los apóstoles. Aquí tenemos a los apóstoles, que tanto la Virgen como los apóstoles conservan la policromía. Claro, es otra de las ideas que quería transmitir aquí. Pensamos en la Edad Media como una época en blanco, que los pórticos estaban sin policromar. Las iglesias parece que siempre buscamos la piedra, ¿no?, dentro de las iglesias medievales. Sin embargo, esto está muy alejado de la realidad. El color, la policromía,
tenía una gran importancia en este momento. Y, bueno, claro, esto a nosotros no nos es extraño porque tenemos en nuestra provincia el retablo el pórtico de los Reyes de la iglesia de la Guardia, que está totalmente policromado. Entonces, bueno, es más familiar para nosotros. Pero igual que la Guardia, ocurría en prácticamente todas las iglesias. De hecho, cuando no estaban policromadas era porque los recursos económicos no les llegaba para policromarlos, igual que ocurre con los retablos, ¿no? Los retablos cuando están sin policromar normalmente es porque no ha llegado el presupuesto para la policromía. Bien. De nuevo, en la imagen del parteluz de la Virgen, vemos a la Virgen representada como nueva Eva, en este caso pisando la serpiente, y vemos aquí dos rostros en la base, que son las figuras de Adán y Eva, que aparecen entre hojas de vid y racimos de uva. A través de la Eucaristía, es decir, a través del fruto de la uva, se logra esa redención. Y por lo tanto, ese mensaje es el que se quiere transmitir aquí. Bueno, aquí en los folletos que han realizado en Álava medieval aparece la portada norte de San Pedro, y bueno, es un rincón también bastante desconocido de la ciudad. Y lo he querido traer aquí, es el pórtico norte. En el norte es en el lugar donde hay menos luz, ¿no? Entonces es la zona más sombría. Los temas que se suelen elegir en la Edad Media para estos lugares son temas del Antiguo Testamento. Hemos hablado antes del juicio final, el ocaso del sol. El altar mayor al este, el primer rayo de luz de la mañana iluminaría el altar mayor, y en el sur estarían los temas dedicados a Cristo, al Nuevo Testamento, porque Cristo es la luz, y en el sur tendríamos los temas del Antiguo Testamento, es decir, pues el mundo antes de Cristo, el mundo sombrío, podríamos decir. Y aquí tenemos pues, historias del Génesis. Tenemos a Dios Padre con Adán y Eva tras la caída. Está situado en este punto, en esta enjuta. Aquí, no sé si apreciáis el diluvio universal. Está el arca de Noé, que estaría aquí situado. Luego tendríamos la muerte de Caín. Y al otro lado, aquí está la creación de los astros. Ahí tenéis a Dios Padre. Vemos una imagen de la luna y el sol. Luego tendríamos la expulsión del paraíso. Y aquí, bueno, vemos una imagen en la que vemos unos árboles y la imagen que parece de Dios Padre, pero está muy deteriorado, no está identificado. El interior de San Pedro, ya veis que en este caso sí que es una iglesia típicamente gótica, ¿no? No hay girola, vemos mucho mejor estos grandes ventanales góticos. Aquí sí que vemos cómo se han conservado esos arcos del miedo que se retiraron en Santa María en los años 60. Estos arcos caudales eran mucho más espectaculares, eran más grandes, tenían más problemas estructurales Santa María que estos de San Pedro. Pero bueno, aquí viendo esta imagen podemos hacernos una idea de cómo eran estos arcos del miedo. La bóveda ya veis que es una bóveda de crucería. Y en San Pedro, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues el acceso a la iglesia de San Pedro hoy, ya hemos dicho, originalmente se accedía por el pórtico que estaba en la cabecera, en el este. El pórtico actual es un pórtico, o la entrada actual es una entrada moderna, es una entrada de finales del siglo XIX. ¿Qué había aquí en el siglo XVI? Pues había una capilla. Esto realmente es la capilla de Diego Martínez de Salvatierra. Bien, ¿qué elementos tenía esta capilla? Alguno los sigue teniendo, que es el sepulcro
que no pudieron trasladar de este que fue diputado general de Álava, entre otros cargos. Y vemos de nuevo la idea del arco del triunfo, de ese triunfo sobre la muerte, ¿no? Nos recuerdan estas estructuras arcos de triunfo romanos. Pero lógicamente esta capilla estaba cerrada, y estaba cerrada con esta reja que actualmente podemos contemplar en el crucero de San Pedro, que está cerrando lo que es la capilla bautismal. Ahí está la pila bautismal de San Pedro. Era la reja que cerraba la capilla de Diego Martínez de Salvatierra. Y la obra, o una de las obras más importantes que había en esta capilla, estaba situada donde hoy en día podemos ver este Cristo, es el retablo de los Reyes. El retablo de los Reyes, obra de Juan de Ayala II, un escultor vitoriano importantísimo que trabaja en Oñate para Rodrigo Mercado de Zuazola, que fue el obispo que acometió la Universidad de Oñate para la que trabajó Pies Picar, o Diego de Siloé, en la capilla de San Miguel, donde está el retablo de Juan de Ayala, hay también un monumento de Diego de Siloé. Luego, eso nos indica que era un gran escultor. ¿Qué ocurre? Pues que este retablo está repintado y la policromía no hace justicia realmente con la calidad escultórica de esta obra. Y dentro de la iglesia de San Pedro tiene una gran importancia también los sepulcros. Sepulcros que hemos visto el de Diego Martínez de Salvatierra, que era renacentista. Vamos a ver desde sepulcros góticos como este de Diego Martínez de Álava, en el que vemos algo parecido a lo que veíamos con los Basterra, ¿no? Unos sepulcros con unos rostros estereotipados que no tenían los rasgos físicos de estos finados, y vemos cómo aparecen unos ángeles que son unos seres psicopompos o portadores de las almas, que es lo que representarían los ángeles que aparecen aquí. Bien. Sin duda, el mejor sepulcro de San Pedro es este, realizado en bronce en Milán, o bueno, se piensa que en Milán, posiblemente sí. Es el de Pedro Martínez de Álava, que aparece como un soldado, aparece con la espada, como soldado de Cristo, sujetando la espada como si fuese una cruz, y con armadura. La armadura tiene los escudos de la familia, aparece la cota de malla con un detallismo total, ¿no? Es una obra realmente de primer orden. Vemos el perro a los pies, que es la imagen de la fidelidad en este caso. Y claro, este sepulcro fue mandado realizar por su hijo, por Diego de Álava y Esquivel, que estuvo en Bolonia y en Trento. Entonces parece ser que estando en Italia encarga tanto su sepulcro, que es este que tenéis aquí, como el de su padre. Tiene mayor calidad el de Pedro Martínez de Álava. Volvemos a ver otro orante genuflexo, en este caso Juan Ruiz de Vergara. Hablaremos luego de su casa también. Sigue el modelo del Escorial. El de García de Estella, realizado en piedra, pero que sigue un poco el modelo que hemos visto antes para Pedro Martínez de Álava. Y bueno, este me parece muy interesante porque es una capilla que está muy transformada actualmente. Si nos fijamos, bueno, ahora esto es una puerta que da una especie de capilla, que es donde se celebran las misas del diario en invierno, por lo menos aquí en la iglesia de San Pedro, pero en realidad este es el arco sepulcral de María Martínez de Orrandi. El sepulcro de María Martínez de Orrandi ahora está al lado, en la zona, digamos, de la nave lateral, de la nave izquierda, ¿no? de esta iglesia. Y volvemos a ver la idea que hemos visto antes de las tumbas medíceas.
vemos el frontón partido, por donde ascendería el alma. En este caso no es una cúpula, sino que es una bóveda estrellada, y ahí tenéis la imagen de las alegorías. No están en el frontón, sino que están en el arco, y en este caso vuelven a ser las virtudes de la fe y la fortaleza, en este caso. Como cosa curiosa, bueno, ya veis, aparece como orante, María Martínez de Orrandi, y aparece con un rosario colgado del cuello, porque el rosario se pensaba que si rezaba, el día que te morías, habías rezado el rosario, tendrías, bueno, pues perdón, y podrías subir al paraíso, ¿no? Entonces, por ese motivo os vais a encontrar en el contexto funerario, en muchas tumbas, personajes con el rosario. Bien, pasamos ya a la iglesia de San Miguel, la otra iglesia gótica, ¿no?, de la ciudad. Vemos cómo también destaca la escultura del tímpano, que, igual que ocurría con Santa María antes de la última restauración, se le aplicó un mortero y no nos permite apreciar realmente la calidad de esta talla. En este caso aparecen historias, leyendas de San Miguel Arcángel, y en la parte superior volvemos a ver al Cristo juez del gótico mostrando las llagas. Y en el interior, bueno, vemos el retablo de Gregorio Fernández, que es uno de los grandes escultores del siglo XVII, del barroco. La imagen ha quedado muy oscura, no me voy a detener mucho en el retablo, pero bueno, aquí concretamente ahí tenéis el arco sepulcral de los Arriaga, que vuelve a ser un arco de triunfo. La idea del triunfo sobre la muerte. Veis aquí la calavera, la vanitas, el lugar que debería ocupar la inscripción en el arco del triunfo. Vemos que hay un relieve que muestra la resurrección de Cristo, un tema también muy apropiado en el contexto funerario. Y luego, bueno, lo que es la construcción de la iglesia, es una iglesia de 3 naves, la central más alta que las laterales, tiene planta basilical. Vemos que ya las bóvedas son bóvedas de terceletes, aunque la iglesia se comienza de la cabecera hacia los pies. La cabecera fue rehecha posteriormente, por eso vemos una bóveda tan compleja. Y bueno, dentro de la iglesia de San Miguel, por supuesto, la imagen de la Virgen Blanca, ¿no?, la actual patrona de nuestra ciudad. Bien, San Vicente es otra iglesia gótica, pero en este caso la tipología es diferente. Es lo que conocemos como iglesias de planta de salón, o iglesias Hallenkirche en alemán, o iglesias del gótico vasco, también se les ha venido llamando. Son estas iglesias de planta basilical con las 3 naves a la misma altura y soportes columnarios. Sería la única que hay en Álava con 3 naves a la misma altura, y una de las primeras de esta tipología que se construyó en el País Vasco. Bien, la actual capilla de la Milagrosa es una capilla que fue acometida por Ortuño Ibáñez de Aguirre, el constructor o el que mandó construir el Palacio de Montehermoso, el actual Palacio de Montehermoso. Era consejero de Carlos V y por eso podemos ver el escudo imperial en este lugar. Vemos un arco del primer Renacimiento muy similar al arco que cobija o que cobijó en su día el retablo de los Reyes en San Pedro, y bueno, vemos otros elementos también de este primer Renacimiento. O ya de época manierista, la actual Capilla del Carmen, que en origen también tuvo una función funeraria
y en la que vemos ese arco de triunfo de nuevo de orden dórico, veis ahí los tres glifos y las metopas que se corresponden a este orden, la idea de la cúpula en el siglo XVI, en época manierista, ¿no? Esa idea de la eternidad plasmada por el círculo. Y bueno, una de las iglesias que no conservamos es la de San Ildefonso. Se conserva una capilla, la capilla de San Ildefonso, que es ya del siglo XIX, después de la demolición de la iglesia, que conserva el Cristo del Portalejo, o Cristo de San Ildefonso, que era el acceso a la ciudad por este lugar, y que es un Cristo del siglo XIV, un Cristo gótico, muy típico con estos pies en tijera, ¿no? Es muy habitual del siglo XIV. Bien, y dentro de las iglesias que nos han conservado, Santo Domingo, tenemos aquí este arco que, por cierto, el día que fui a hacer esta fotografía, recogí de aquí del suelo un fragmento de este capitel. Está en unas condiciones de conservación bastante poco adecuadas y el lugar quizá no sea el más propicio si queremos conservarlo durante más tiempo, pero bueno. Es un arco de los múltiples que tenía el claustro, que podemos ver aquí en una fotografía antigua, y que este claustro, podemos hacernos una idea de cómo era, porque tenemos claustros similares en San Telmo de San Sebastián, ¿veis? El mismo tipo de arco, o el claustro de la Merced de Burgos, que actualmente es el Hotel NH, o sea, se le ha dado un uso de hotel. Y también este tipo de arquerías, pues muy próximas al círculo burgalés de Diego de Siloé, también lo vemos en esta torre de Santa María del Campo. Bien, vamos a pasar a la arquitectura civil gótica. Los ejemplos que nos han quedado, bueno, pues son la iglesia, perdón, el edificio civil más antiguo de Vitoria, la Torre de los Hurtado Anda, el Portalón, que tiene un carácter más comercial, que es otro tipo de construcción, y por último la Casa del Cordón, también sería otro edificio civil de esta época. La Torre de los Hurtado Anda, bueno, pues es una torre urbana con un carácter defensivo. Estamos extramuros en este momento. Hemos visto la puerta que estaba aquí detrás de la muralla norte, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo inferior tiene ese carácter pétreo más defensivo y luego la vivienda estaría en la parte superior con este entramado de madera y ladrillo muy característico de época gótica y que también nos encontramos en el Portalón, en este caso sin revocar, aunque en su día este edificio también estuvo revocado. En este caso ya no es un edificio defensivo, es un edificio que tiene ya una puerta de mayor tamaño, pues para el acceso de carruajes, etc. Y vemos en la parte inferior cómo sí que se mantiene ese cuerpo de piedra también para aislar un poco de lo que es el suelo. Bien. La Casa del Cordón es la casa de Juan Sánchez de Bilbao, comerciante de paños, y también tenemos ese carácter, ¿no?, de dos puertas de gran tamaño para el acceso de carruajes, para poder realizar en el interior estas transacciones comerciales. Sin embargo, a pesar de ser un edificio civil, vemos como la simbología de la fachada es totalmente religiosa. Vemos un cordón franciscano, la escena de la estigmatización de San Francisco de Asís, una inscripción en la que se puede leer Ave María, el emblema de Cristo, el Jesús, y luego también ya con un carácter más civil que además nos va a ayudar a datar la obra, tenemos el escudo de los Reyes Católicos sin la granada y el sello de comerciante de Juan Sánchez de Bilbao. Claro, Juan Sánchez de Bilbao era judío converso, su familia era judía conversa. Entonces, de cara a sus vecinos, tenía que mostrar de alguna forma que sí que se había convertido al cristianismo. Vemos también cómo este escudo nos va a ayudar a datar la obra, porque, como he dicho, aquí aparece sin la granada, pero en el interior
en la sala con la abovedada, ahí aparece ya con la granada. Bueno, esto es algo muy habitual en la Edad Media. Tenemos una torre medieval, del siglo XIII en este caso, que ya no es adecuada para los usos palaciegos de finales del siglo XV. Entonces, partiendo de esa torre, se amplía el edificio y se crea esta vivienda, pues bueno, más palaciega, más apropiada para los usos de la época. Y la espectacular bóveda, ¿no? Azul lapislázuli, con esas estrellas tachonadas en dorado, típica decoración de finales del XV. Y aquí, en el ámbito más privado, sí que vamos a ver elementos pues, con una iconografía más profana. Tenemos el escudo de los Reyes Católicos, ahora sí, con la granada, por lo tanto, vemos que es un edificio que se construye pues, entre los años 60-90 del siglo XV, por esta circunstancia. Volvemos a ver el sello de comerciante de Juan Sánchez de Bilbao. Vemos a un comerciante de paños realizando su trabajo, extendiendo los paños sobre una mesa. Luego también vemos otros elementos heráldicos relacionados con los Reyes Católicos, que es el yugo, ¿no?, en referencia a Isabel, y las flechas en referencia a Fernando. Luego tenemos un ave, un dragón, un ser mitológico, y un unicornio que no sé por qué no sale la clave, pero bueno, la imagen estaba completa, igual es por la memoria del ordenador, no lo sé. Bien, ya he dicho que otra de las características del casco medieval de Vitoria son los palacios renacentistas. En la parte alta de la ciudad, en la parte principal, tenemos tres personajes de la corte de Carlos V: Fernán López de Escoriaza y su mujer Victoria de Esquivel, el palacio de Ortuño Ibáñez de Aguirre, el palacio de Montehermoso, el de Martín de Salinas o Villasuso, y luego ya en los ensanches tenemos el palacio de los Álava Esquivel, los Álava, que era una familia muy importante en la oligarquía local, el palacio de los Boveo San Juan, en la plaza de las Brullerías, y el palacio de los Arrieta Maestu o palacio de Bendaña, que probablemente lo conozcáis mejor por ese nombre. Escoriaza Esquivel es el palacio más italiano, más humanista de los que tenemos en Vitoria. En la portada, Fernán López de Escoriaza se quiere mostrar como un buen ciudadano, como un ciudadano virtuoso. En el cuerpo inferior vemos cómo en el siglo XVI aparece el hombre y la mujer a la misma altura. Aquí vemos el retrato de Fernán López de Escoriaza con su escudo y al otro lado a la misma altura Victoria de Esquivel con su escudo. La inscripción FVC, hay dos interpretaciones, puede ser Fernán López de Escoriaza y Victoria de Esquivel ciudadanos, o Faciendum uterque curaverum, ambos contribuyeron a construirlo. Luego tenemos a Hércules y Teseo luchando contra el cancerbero. Volvemos a ver las columnas abalaustradas que hemos visto antes en el sepulcro de Martín de Salinas. Y luego también las luchas entre virtud-vicio las vemos en este dintel, ahí veis en el centro el vaso de la virtud y dos sidras que representan el vicio, que están intentando alcanzar el vaso de la virtud, pero hay dos putis, dos angelotes, que están impidiendo a las sidras que lo alcancen. La virtud más apreciada en el Renacimiento, la prudencia. Según César Ripa, debe representarse como una mujer mirándose al espejo, tal y como la vemos aquí. Y coronando la portada, el dios del sol, el dios humanista por excelencia, Helio, en este caso con esos grandes bigotes. Y si nos fijamos aquí, tenemos una cadena enlazándose que haría relación a ese amor entre Fernán López de Escoriaza y Victoria de Esquivel, que se representa en el interior, en un ámbito más privado, en este patio plenamente renacentista, con medallones que nos representan el amor virtuoso y el amor lujurioso, e imágenes de la diosa del amor, Venus. También detrás de este patio tenemos una escalera de 3 tramos, que es la típica del Renacimiento,
es decir, plaza pública con portada, patio, escalera de 3 tramos y jardín privado, es decir, que sirve perfectamente la estructura de estos palacios renacentistas. Bien, y luego, bueno, vamos a ver el palacio de Ortuño Ibáñez de Aguirre, el palacio de Montehermoso. Os traigo esta imagen que igual os descoloca un poco, pero es que esta es la imagen de la calle Santa María, que era la fachada principal del palacio. ¿Qué ocurre? Que cuando se transforma en obispado, se quiere quitar un poco ese carácter renacentista al palacio y se traslada la fachada a la calle Frei Zacarías Martínez. Pero originalmente la fachada principal estaría aquí. Vemos que es un palacio con una tipología de alcázar típica de la época de Carlos V, con 4 torres, una en cada uno de los ángulos. Aquí se ha conservado la decoración del siglo XVI, que es esta decoración de bolas y flores. Este alero, que tiene continuidad en el interior, en el artesonado de madera de la sala Ortuño Ibáñez de Aguirre. Aquí tenéis un detalle de la decoración de las ventanas también. Y el patio muy transformado, pero que mantiene ese carácter de patio, de palacio urbano con tipología de alcázar del siglo XVI. Bueno, el palacio de Martín de Salinas, o de Villasuso, que tiene su puerta principal, de nuevo la vemos igual un elemento que no es el más reconocible de este palacio, pero originalmente el acceso estaba en este lugar, en la parte alta, porque parte del palacio está construido extramuros. Aquí tenéis un detalle de Martín de Salinas, hemos visto antes su sepulcro. Era, como he dicho, embajador de Fernando de Austria en la corte de Carlos V y tenía el privilegio de poder colocar el águila imperial en su escudo. Claro, esta es la entrada a Villasuso que conocemos todos, pero tenemos que pensar que el concejo le obliga a Martín de Salinas a respetar la altura y la anchura de la muralla de la ciudad para no perder potencialidad defensiva, puesto que parte del palacio estaba construido extramuros. Así que esto, tanto las ventanas que están abiertas como las que han sido tapiadas, son posteriores al siglo XVIII, cuando ya se realiza el ensanche de la ciudad y no tiene ese carácter defensivo esta pared. Pero cuando se construye en el XVI era así. Lo único que le permiten realizar es este escudo en ángulo y la galería o logia que veis aquí. Aquí tenéis la galería y el escudo en ángulo. No sé si se está quedando sin pilas. Bien. El patio interior tiene un carácter fundamental, puesto que tenía que iluminar las dependencias que se encontraban al sur, que tenían un muro ciego. Entonces, bueno, se iluminarían desde este patio que, como está extramuros el palacio, tiene una gran inclinación. No es el típico patio regular del Renacimiento. Y además también le obligaron a Martín de Salinas a conservar los muros originales de la muralla de la ciudad, que son estos 2 muros que tenemos aquí y que hacen que este patio sea irregular, tenga una forma trapezoidal y no cuadrada, que era lo habitual en el Renacimiento. Bien, el Palacio de los Álava Esquivel, también su fachada principal era la de la calle Zapatería. Vemos la heráldica en la parte superior y estos arcos de medio punto característicos de la época renacentista, y en la parte posterior, en la fachada que da a la calle de la Herrería, tendríamos la logia orientada al sur, que es típico de los palacios vitorianos, y este jardín privado que también es característico de los palacios del XVI. Jardín que también tiene, por ejemplo, esta casa de los Gobeos San Juan. Vemos que el cuerpo inferior está realizado en piedra, el superior en entramado de ladrillo y madera. Bueno, es un edificio también muy modificado en el siglo XX.
pero que veis cómo conserva ese jardín privado con la galería en la parte superior también. Bueno. ¿Alguien me sabe decir dónde está esto? Bueno. Es la bóveda de la escalera del Palacio de Bendaña. ¿Veis cómo siempre descubrimos rincones nuevos en Vitoria? Bien, es una bóveda estrellada sobre trompas en la que vemos una serie de medallones clásicos, con personajes vestidos al modo clásico. Este es el exterior de este palacio de los Arrieta Maestu o Palacio de Bendaña, que vemos que por analogía con la Casa de Cordón eligen también este tipo de decoración, pero en las ventanas ya vemos una decoración renacentista, como la que hemos visto en Montehermoso. Y luego, bueno, vemos que la construcción del palacio se realiza en dos fases, la primera que es algo más alta, está más elevada que la segunda. El patio del palacio, en esta zona de aquí, estaría la torre fuerte de los Maestu, ¿no? Igual que ocurre en la Casa del Cordón, por ejemplo, ¿no? De hecho, se conserva un matacán. Si bajáis por el cantón de Santa Ana, hay una pequeña zona donde se ve el matacán de esa torre fuerte. Bien. Y bueno, aquí os traigo, bueno, la hija de Fernán López de Escoriaza y Victoria de Esquivel, perdón, María de Escoriaza, se casa con el dueño de este palacio, y vamos a ver cómo trae algunos elementos decorativos que podemos vincular con el palacio de los Escoriaza Esquivel. Este medallón que os he comentado de la bóveda es el único que tiene un atributo, que es la daga, que se puede relacionar con Lucrecia, que ha quedado muy oscura la fotografía, pero bueno, Lucrecia es uno de los medallones que aparecen en el palacio de Escoriaza Esquivel. Y si os fijáis en el escudo, aparece una cabeza con una argolla igual o muy similar a la que podemos ver en el palacio de Escoriaza Esquivel. Bien. Otros edificios renacentistas que tenemos en Vitoria, o parte de ellos, porque por ejemplo del Hospital de Santa María solamente nos ha quedado lo que es la portada. Luego tendríamos la casa de los Ruiz de Vergara, hemos visto antes su sepulcro en el interior de San Pedro, y el convento de la Santa Cruz, el convento de las Dominicas, que fue mandado construir también por Ortuño Ibáñez de Aguirre, el que manda construir el palacio de Montehermoso. Aquí tenemos el Hospital de Santa María, una foto antigua de lo que era el edificio del hospital y la portada. Claro, este hospital está donde más o menos actualmente está la portada, que es en las viviendas del seminario. Entonces, cuando se construyó el seminario viejo, se demolió este edificio del Hospital de Santa María. Por cierto, si os fijáis aquí, estaba rematado con una imagen de Dios Padre que no se ha conservado. Y bueno, aquí tenemos la Anunciación, que es el tema que aparece en esta portada. Y bueno, ¿alguien sabe dónde está esta portada? Está a un par de kilómetros de aquí, en Villafranca, y es curioso porque en estos medallones aparecen unos rostros que se encuentran mirando hacia arriba, que son similares a los que aparecen también en la portada del Hospital de Santa María. Probablemente esta portada de Villafranca sea de Andrés López de Alzola. Se propone este autor porque era un cantero de Argandoña, entonces, bueno, por proximidad. Bien, y bueno, tenemos la casa de los Ruiz de Vergara, que por cierto, después de haber estado parada muchísimo tiempo, está en la calle de la Herrería. Parece que finalmente va a coger la Anchoquia, a ver si es cierto, y van tomando vida los edificios del casco medieval, porque hay varios que, bueno, están en unas condiciones de conservación bastante deficientes.
La portada del convento de la Santa Cruz también tiene la tipología de arco de triunfo. La Santa Cruz la vemos en lo que en los arcos del triunfo sería la inscripción, que en este caso es un relieve de Juan de Ayala II, el que hemos dicho que realizó el escultor, que realizó el retablo de los Reyes, y vemos como la fuente de este relieve es un grabado de Israel van Mechelen, en el que, si os fijáis, vemos un personaje con una maza, Cristo sin tocar la rodilla en el suelo, que la mayoría de grabados de la época aparece la rodilla de Cristo en el suelo, aparece el Cireneo también, Cristo. Luego tenéis a las tres Marías, que aparecen ahí en la parte superior en una disposición muy similar, y un personaje tocando un instrumento de viento, que lo tenéis aquí también. Voy a hablar un poquito del paso del manierismo al clasicismo y termino aquí ya con este colegio de San Prudencio. Es una construcción de principios del siglo XVII, una época en la que el clasicismo tiene una gran importancia, siguiendo modelos como el Escorial. Pensad que el tercer piso es una ampliación del siglo XVIII. Si quitamos ese piso, pues la construcción nos recuerda mucho, al Escorial. La portada con la superposición de órdenes que tiene el Coliseo de Roma y que llega aquí gracias al Tratado de Serlio, que está ilustrado en el libro tercero, capítulo cuarto, y vemos cómo se da un poco esta disposición. Era algo muy habitual en la época, tanto en portadas como en retablos. Vemos la importancia de estos tratados, ¿no? Cómo explicaban a los canteros de una forma muy gráfica, muy ilustrada, el gran invento de la imprenta, ¿no? Que populariza de alguna forma pues, este tipo de libros. Vemos cómo había que construir el capitel, las basas, los fustes de las columnas, y eso lo vemos reflejado en esta fachada. Incluso fijaros en este detalle, ¿no? Con los triglifos y las metopas que vemos aquí en el dintel de esta portada. Y en el segundo piso la superposición de órdenes, el jónico, en este caso el jónico está en el capítulo séptimo de este libro cuarto, y vemos cómo hay que construir una columna jónica. Incluso también en el siglo XVIII, en la ampliación, cuando ya es hospicio, vemos una imagen de la Caridad que está tomada, ¿no? de César Ripa. Aquí vemos esta escultura y vemos cómo propone César Ripa que hay que representar la caridad. Y bueno, la fachada ya sí que es más próxima al barroco clasicista. La imagen de San Prudencio es muy moderna, tenéis que ver el resto de los elementos. Y el interior de esta capilla también nos está mostrando algo muy clasicista, que es la cúpula, siguiendo lo que es la cúpula del Panteón de Agripa en Roma, con esos casetones. Vemos el orden dórico con el friso de triglifos y metopas, y en la vidriera está la imagen de la Caridad. Es una vidriera de cuando ya era hospicio. Vemos el arranque de la cúpula con esa pechina, con el querubín. Y por último la cúpula, que ya he dicho, claro, el Panteón. ¿Cómo conocen el Panteón? Pues gracias a estos tratados de arquitectura, de nuevo. Y bueno, aquí también vamos. Bien, tenemos un doble coro en esta capilla, una bóveda de lunetos, también muy típica de este momento, la tenéis en el convento de San Antonio también. La figura del orante genuflexo, una vez más, en este sepulcro de Martín de Salvatierra, que es el comitente de este colegio de San Prudencio, que es una fundación. Martín de Salvatierra fue obispo y en Vitoria en ese momento no había ningún lugar para que se formasen los vitorianos. Entonces él, con sus fondos, con su dinero, aporta para la construcción y el mantenimiento
de este colegio, que llega hasta finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII se termina ese dinero, el patronato pasa a la Diputación y es cuando comienza a funcionar como hospicio. Y bueno, pues hasta aquí un poco, claro, Vitoria tiene mucho para ver, os he dado muchísima información, espero que os haya gustado, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Pues espero que os haya